Hola, hola, ¿qué tal? Chicos y chicas, ya estamos aquí de regreso ahora con esta nueva entrega. Y como ya leyeron en el título de este video, el día de hoy vamos a resolver lo que se refiere a su guía para ingresar al nivel superior en el Instituto Politécnico Nacional. Y es el momento de resolver la competencia lectora. En este video en particular vamos a trabajar con una entrevista que precisamente aparece en la guía que se publicó este año. Y entonces, sin más, vamos a iniciar. Dice más abajo en nuestro documento, es muy importante que observen el temario, ¿verdad? Los temas que les va a evaluar el Politécnico al momento de hacerles el examen. Y en cuanto a competencia lectora, va a haber textos informativos, va a haber textos literarios, pero también va a haber textos periodísticos, ¿verdad? Y aquí es precisamente en donde entra la entrevista. Tienen que saber de que existen géneros periodísticos. En el caso de los géneros informativos, tenemos nosotros de este lado a la nota informativa. Vamos a anotar aquí a la nota informativa. Más adelante está, anotamos aquí nota informativa. También tenemos al reportaje y tenemos nosotros a la entrevista. Eso es lo que se refiere a los géneros informativos. En el caso de los géneros de opinión, nosotros tenemos al artículo de opinión, que es el que escribe un periodista de manera particular. Entonces vamos a anotar aquí artículo de opinión. Y por otro lado también existen las editoriales. Entonces, ustedes saben que una editorial es la opinión colectiva, ¿verdad? Del medio de comunicación, dígase un medio impreso, como los periódicos, las revistas, también los canales de televisión, las estaciones de radio tienen sus editoriales. Y entonces esto es un género de opinión. Y también tienen que saber de que existen géneros híbridos, ¿verdad? Al utilizar la palabra híbridos, pues nos referimos a una combinación a géneros híbridos. Anotemos aquí y estamos hablando de que estos ya son una combinación precisamente de los que acabamos nosotros de mencionar. Por un lado, los géneros informativos y del otro lado, los géneros de opinión. Entonces, combinación. Entonces, aquí tenemos nosotros a la columna. Anotemos aquí columna. Tenemos también a las crónicas, la crónica deportiva, pues estamos hablando de que es un género híbrido, ¿verdad? Por un lado nos informan de lo que está sucediendo, pero también los periodistas se dan la libertad de opinar. Y entonces, como les acabo yo de decir, el día de hoy vamos a estar concentrándonos de este lado, precisamente en los géneros informativos. Y como ya se dieron cuenta, la entrevista pertenece a uno de estos géneros informativos. Y entonces, al igual que la nota informativa, pues tiene la misma estructura. Me refiero a la pirámide invertida. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Pues de que en una nota informativa se va de lo más importante a lo menos importante. Voy a colocar aquí el esquema para que para ustedes sea más claro. Anotemos aquí pirámide invertida, ¿verdad? Y estamos hablando de que con ello estamos diciendo de que la nota informativa va a ir de lo más importante a lo menos importante. Y entonces en el título, pues el periodista lo que hace es resumir la información. Precisamente se trata de llamar nuestra atención a nosotros como lectores. Y entonces por ello esto es lo más importante, el título de la nota informativa. Posteriormente iniciamos nosotros con el primer párrafo. Este primer párrafo a veces en su examen se refieren a él como la entrada o el lead. Entonces anotemos aquí entrada o el lead. Y estamos hablando de que es el segundo en importancia porque en este primer párrafo se responden a las 6 preguntas básicas del periodismo. ¿A qué preguntas me refiero? Pues precisamente al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde y al por qué. Entonces, esas son las preguntas básicas
del periodismo y como les acabo de decir, se responden en este primer párrafo. Entonces vamos a anotarlas de este lado para que de una vez las tengan ahí en sus apuntes, ¿verdad? Entonces, ¿qué, quién, cómo? Entonces anotemos aquí cómo, cuándo, cuándo, anotemos aquí, cómo, dónde y por qué. Entonces, esas son las 6 preguntas básicas del periodismo. Entonces, ¿dónde? Anotemos aquí, ¿dónde? Y más adelante, ¿por qué? Entonces, con eso, nosotros como lectores ya quedamos totalmente informados. Esa es la característica que tiene la nota informativa, ¿verdad? Nada más de leer el título y el primer párrafo, pues en ese momento nosotros ya sabemos qué fue lo que sucedió, qué es lo que nos están informando. Y ya si nos interesa lo que acabamos de leer, pues nos detenemos un momento a leer la nota informativa de manera completa, es decir, los siguientes párrafos. Y ya los siguientes párrafos el periodista los utiliza para desarrollar lo que de hecho ya nos dijo. Entonces vamos a notar aquí desarrollo. Entonces este es precisamente lo que viene a continuación y finalmente está el último párrafo, que es el que el periodista utiliza para rematar su nota informativa. Por eso así es como se conoce, el remate. Y entonces esta es la estructura de la nota informativa. Ustedes saben de que se trata de transmitir esta información además de una manera clara y objetiva y centrándonos en este esquema. Y como estamos hablando de los géneros informativos, aquí la entrevista pertenece a ello, ¿verdad? Y entonces la entrevista guarda precisamente también esta configuración, que es el siguiente punto aquí en su temario, es decir, tiene este esquema y es muy importante de que lo observen de esta manera, porque al final es lo que nos permite a nosotros contestar correctamente las preguntas que nos están haciendo. Entonces, conocer el esquema de los géneros informativos, cómo es que se estructuran, y ya posteriormente vamos a continuar con el contenido discursivo, ¿verdad? ¿Cuál es la tipología del discurso que prevalece en la entrevista? Nosotros sabemos de qué es el diálogo. En este caso, el periodista hace la pregunta y el entrevistado responde. Y entonces la tipología evidentemente es el diálogo, ¿verdad? Además de cuidar todos los elementos que ya dijimos. Y entonces, una vez comentado todo esto y poniéndonos en contexto, vamos a proceder a realizar la actividad del día de hoy. Entonces es precisamente el artículo periodístico, y en este caso es una entrevista la que les colocaron aquí en su guía, que se publicó este año 2025 en lo que se conoce la guía para ingresar al nivel superior en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, sin más, vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Entonces dice aquí en nuestra guía: leer el texto y responder los reactivos 21 a 30. Y dice nuestro texto: Manuel Muñoz García habla sobre los litops, las plantas de piedra. En lugares del planeta con climas extremos surgen plantas sorprendentes, y es que cuando las condiciones se ponen difíciles, la naturaleza se pone testaruda y origina especies extrañas para los ojos humanos, como el género Litops, gracias a que sus especies integrantes emergen del interior de las rocas. Son unas campeonas olímpicas en superar récords de falta de agua y de soportar altas temperaturas, debido a que son originarias de sitios desérticos y semidesérticos de Namibia y Sudáfrica, donde las lluvias se olvidan de regar la tierra durante muchos meses al año. Manuel Muñoz García conoció estas insólitas plantas en un viaje por aquellas regiones africanas, y desde entonces este género se convirtió en su pasión y parte importante de su vida. Dice la primera pregunta: ¿no es extraño que se les llame piedras vivas?
Su hábitat es fundamentalmente rocoso, por eso parecen piedras para pasar desapercibidos entre sus depredadores. Sus hojas suculentas, carnosas, casi siempre fusionadas, han desarrollado dibujos y colores similares a los de las piedras entre las que viven. Y es que los litops no tienen tallo, los pares de hojas salen directamente desde las raíces. ¿Cómo pueden hacer frente a ese sol implacable sin un ápice de sombra? Para soportarlo han desarrollado la capacidad de vivir bajo tierra casi completamente enterrados. En los momentos del año en que lo necesitan, solo asoman por encima del nivel del suelo en la parte superior de sus cuerpos. En esa zona tienen unas ventanas más o menos translúcidas que permiten pasar la luz solar para que la energía lumínica llegue a sus paredes interiores en las que se encuentra la clorofila y tiene lugar la fotosíntesis. Otra característica singular del género Litops que ocurre todos los años es que renueva sus tejidos por completo. A comienzo de la primavera, su par de hojas comienza a arrugarse para ceder su reserva de nutrientes y de agua a dos hojas nuevas. Del mismo centro del par de hojas antiguas emergen otras dos hojas lustrosas y listas para tomar el relevo de las viejas. Nos cuenta algo más del fascinante mimetismo de los litops con el entorno donde crecen. Si Darwin hubiera viajado al Namaqualand sudafricano en lugar de las islas Galápagos, se podría haber basado en los litops para establecer su teoría de la evolución. Es increíble la enorme diversidad de colores y dibujos que han desarrollado estas plantas para mimetizarse con las piedras entre las que viven. Las formas y colores de los elementos gráficos de sus hojas son sorprendentes. ¿Qué se le puede decir a alguien que nunca haya cultivado litops para que se anime a hacerlo? Que vale la pena el esfuerzo por cultivarlos porque los litops piden muy poco y a cambio nos dan horas y horas de alegría contemplando sus sorprendentes dibujos y sobre todo su capacidad de regeneración. Nunca te cansas de contemplar el milagro anual de un litops tan arrugado y seco que parece muerto. Súbitamente surge un nuevo cuerpo perfecto e impoluto que se ha deshecho de sus heridas y de sus imperfecciones, como si se tratara de un ave fénix. Es un texto adaptado de Barba que se publicó el 2024 y que originalmente se llamaba Manuel Muñoz García habla sobre los litops, las plantas de piedra. Vale la pena cultivarlos, a cambio nos dan horas de alegría. Y es un artículo que apareció originalmente en el diario El País. Y entonces, una vez que ya leímos aquí la entrevista, vamos a proceder a contestar los reactivos que evalúan nuestra comprensión de lectura. Y entonces, sin más, vamos a bajar aquí en el documento y dice la primera de estas preguntas. Dice, indicar el elemento del texto periodístico que se encuentra en la lectura. Y como incisos nos dan el titular, el subtítulo, la bajada y el antetítulo. Y entonces, si nosotros subimos aquí nuestro documento, observamos de que únicamente cuenta con título, ¿verdad? De estas cuatro opciones, pues no tiene ni subtítulo, no tiene ni bajada y tampoco tiene antetítulo. Aquí únicamente está el título, que es Manuel Muñoz García habla sobre los litops, las plantas de piedra. Por lo tanto, este es el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta. El inciso A. Vamos a determinar que es de esta manera. Entonces, aquí recuerden de que estamos evaluando la organización textual, ¿verdad? Todo esto que comentamos al principio de este video. Dice la número 22. Con base en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces vamos a ir leyendo cada uno de estos incisos y vamos a quedarnos únicamente con la respuesta correcta. Dice el inciso A,
El texto carece de conclusión debido al formato que presenta. Nosotros ya comentamos de que al pertenecer al género informativo, pues va a ir de lo más importante a lo menos importante. Y entonces va a tener un título, un primer párrafo en donde se responden a estas 6 preguntas básicas del periodismo. Posteriormente se va a desarrollar la entrevista y finalmente se va a rematar, que es al final de cuentas la conclusión. Entonces el inciso A no nos sirve como opción de respuesta correcta. En el caso del inciso B, la lectura no cuenta con párrafos de desarrollo por su formato. Estamos hablando de que esto tampoco nos sirve como opción de respuesta correcta. En la entrevista que leímos, pues tiene un desarrollo, ¿verdad? En donde se le da tiempo a el entrevistado, pues de ampliarnos toda esta información. Entonces, en el caso del inciso C, dice, todos los elementos de la noticia se encuentran en el párrafo 1. Entonces, precisamente en este primer párrafo es en donde se responden a las 6 preguntas básicas del periodismo: al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde y al por qué. Entonces, es precisamente esta la respuesta correcta. Por lo tanto, el inciso C es el que responde correctamente a el reactivo número 22. Y ya nada más para descartar el inciso D, debido al formato del texto, carece de los elementos de la noticia, ¿verdad? Estamos hablando de que su estructura es muy similar a la de la noticia o nota informativa. Por lo tanto, aquí el inciso D también lo vamos a descartar y nos quedamos con el que responde correctamente a nuestra pregunta. Vamos a borrar lo que anotamos y vamos a continuar entonces con la pregunta número 23. Entonces dice el reactivo: indicar el esquema que representa la organización de la información del texto. Y entonces observen cómo en cada uno de estos esquemas pues estamos hablando de que tienen una introducción, entonces un desarrollo y una conclusión. Entonces aquí nada más nos toca observar cómo fue que lo leímos, ¿verdad? Precisamente cuál es el esquema que mejor representa esto que evidentemente tiene lo que nosotros acabamos de leer. Entonces se trata precisamente de observar muy bien estas imágenes, porque todas nos hablan de una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y entonces, si se dan cuenta, aquí el inciso D es el que responde correctamente a nuestra pregunta, porque además de tener estos 3 elementos, pues lo que hicimos nosotros fue leerlo de manera progresiva, ¿verdad? Primero leímos el título, el primer párrafo que funcionó como introducción. Posteriormente ya la entrevista en donde se desarrolló la noticia, y finalmente fue el entrevistado quien al final concluyó. Entonces, esta es precisamente la respuesta que responde correctamente al reactivo número 23. Entonces vamos a señalar de que es de esta manera y vamos a continuar con las siguientes preguntas. Nos dice la número 24, ¿qué tipología textual se observa predominantemente a lo largo de la lectura? Entonces nosotros ya dijimos de que se trata de una entrevista. ¿Y cómo es que se desarrolla esta? Por medio del diálogo, ¿verdad? Que es al final de cuentas una tipología textual. ¿Y por qué decimos que del diálogo? Porque en esta tipología textual, pues el periodista hace la pregunta y el entrevistado responde. Y entonces, por lo tanto, el inciso que responde correctamente a la pregunta es el inciso A. Entonces dice la pregunta número 25, el texto es espacio debido a las características que presenta, y nos dicen las opciones: un artículo, una noticia, un reportaje, una entrevista. Y entonces es más que evidente de que se trata de una entrevista, que además pertenece a los géneros informativos. Entonces observen cómo estas primeras preguntas evalúan su conocimiento acerca de la organización textual de su estructura. Entonces vamos a continuar con las preguntas que están más abajo. Entonces dice la pregunta número 26.
Entonces, de este lado dice, seleccionar la idea compatible con el texto. Recuerden de que una idea compatible es lo que evidentemente nosotros leímos. Entonces, aquí en los incisos tenemos que descartar las opciones en donde no está lo que leímos y quedarnos únicamente con la que la contesta correctamente. Entonces lo vamos a leer una por una y nos vamos a quedar únicamente con aquella que responde correctamente a el reactivo número 26. Y entonces dice aquí, un rasgo propio de la naturaleza es que es testaruda. Entonces esto evidentemente no lo leímos en nuestro texto y vamos a descartarlo. En el caso del inciso B, el entorno rocoso obligó a los litops a no tener tallos. Entonces es algo que tampoco leímos. En el caso del inciso C, debido al sol implacable, los litops viven siempre enterrados. Entonces eso es la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Pero en la lectura nos dijeron de que durante alguna temporada al año, pues logran sacar estas dos hojas, precisamente para que los rayos del sol los toquen y esto permita la fotosíntesis. Y entonces esto es precisamente un inciso incorrecto, ¿verdad? Y ya nos quedamos únicamente con el inciso que responde correctamente a nuestra pregunta, siendo el inciso D. Dice aquí, la adaptación es una característica predominante de la naturaleza. Y entonces esto fue lo que leímos, ¿verdad? Precisamente cuando se refieren a Carlos Darwin. Recuerden de que fue el biólogo que postuló la teoría de la evolución. Y entonces él viajó a las islas Galápagos y digamos ahí observando a la naturaleza se dio cuenta de que únicamente sobrevive el más apto. Y entonces aquí el entrevistado hace alusión al biólogo y dice lo siguiente: si Darwin hubiera viajado a Sudáfrica en lugar de a las islas Galápagos, pues hubiera utilizado a los litops y esto también hubiera comprobado su teoría de la evolución. Entonces, esto de que la adaptación es una característica predominante de la naturaleza, ya sea en las Islas Galápagos, en África, en los polos, en las zonas tropicales, pues digamos en todo el mundo observamos de que la adaptación es una característica predominante de la naturaleza y en este caso es la opción que responde correctamente a la pregunta número 26. Entonces vamos a continuar entonces con la número 27, ¿verdad? Dice nuestra pregunta: ¿cuál de las siguientes opciones se desprende del texto? Recuerden de que aquí está la palabra clave. Precisamente cuando les piden que se desprenda, pues les están pidiendo una deducción, una inferencia. Ustedes que pueden deducir a partir de lo que acaban de leer. Aquí ya estamos trabajando con la organización y el análisis de la información. Dice el inciso A: los litops son una fuente de inspiración para Manuel. Entonces nos dijeron de que cuando viajó a esta zona desértica allá en Sudáfrica, pues se impresionó, ¿verdad? De los litops y ahora forman parte importante de su vida. Sin embargo, nunca nos dijeron de que son su inspiración, ¿verdad? Entonces forman parte importante de su vida y precisamente esto es lo que lo asombró. En el caso del inciso B, dice: el cultivo casero de los litops requiere de muchos cuidados. Esto tampoco está en lo que acabamos de leer. El mismo entrevistado al final dice, entonces los litops requieren pocos cuidados y digamos lo que nos dan son horas y horas de alegría. Entonces esto fue lo que leímos y no lo que está en el inciso B. En el caso del inciso C, dice: a Manuel le gustan los lugares semidesérticos por los litos, ¿verdad? Que es lo que acabamos de decir. Precisamente cuando hizo este viaje a Sudáfrica fue capaz de observar los litops y ahora forman parte importante de su vida.
es, digamos, por lo tanto, lo que hace que le gusten los lugares semidesérticos. Y esta evidentemente es la respuesta que responde correctamente al reactivo número 27. Y ya nada más para descartar, leamos el inciso de las hojas nuevas de los litops surgen al comienzo de la primavera. Entonces esto tampoco está ahí en nuestra lectura y nos quedamos con el inciso D como opción de respuesta correcta. Entonces vamos a continuar ahora con la pregunta número 28. Dice aquí nuestra pregunta: seleccionar la inferencia de la lectura. Entonces estamos trabajando con lo mismo. Se trata de aquello que se desprende del texto, aquello que podemos inferir a partir de lo que leímos, aquello que podemos nosotros deducir. Entonces vamos a ir leyendo uno a uno los incisos y nos vamos a quedar únicamente con el que lo responde correctamente. Dice el inciso A: las hojas nuevas de los litops cuando nacen consumen a las hojas viejas. Y esto evidentemente fue lo que leímos, ¿verdad? Precisamente las hojas viejas a el comienzo de la primavera lo que hacen es, digamos, cederle a las hojas nuevas todos los nutrientes y toda el agua almacenada, precisamente para que las hojas nuevas florezcan. Y entonces esto fue algo que leímos. Esto es una inferencia que podemos nosotros entresacar a partir de lo que acabamos de leer. Entonces el inciso A es el que responde correctamente al reactivo número 28. Entonces vamos a continuar entonces con la pregunta número 29. Dice nuestra pregunta número 29. Entonces de este lado dice indicar la imagen compatible con el párrafo 3 de la lectura. Y entonces vamos a ir nosotros a la lectura nuevamente para precisamente identificar la imagen que está de este lado con el párrafo que nos están indicando. Recuerden de que el Politécnico tiene esta forma de trabajar, ¿verdad? Precisamente a cada uno de los párrafos le asigna un número. De esta manera es más fácil para ustedes ubicar cuál es el párrafo al que están haciendo referencia y precisamente se dirigen nuevamente a la lectura y lo que realizan es precisamente lo siguiente. Dice aquí, ¿cómo pueden hacer frente a ese sol implacable sin un ápice de sombra? Dice, para soportarlo han desarrollado la capacidad de vivir bajo tierra, casi completamente enterrados. En los momentos del año en que lo necesitan, solo asoman por encima del nivel del suelo la parte superior de sus cuerpos. En esa zona tienen unas ventanas más o menos translúcidas que permiten pasar la luz solar para que la energía lumínica llegue a sus paredes interiores en las que se encuentra la clorofila y tiene lugar la fotosíntesis. Y esto evidentemente es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque al final es lo que vamos a observar ahí en una de estas imágenes, precisamente por el sol que es implacable en las zonas desérticas y semidesérticas. Los litops han desarrollado esta habilidad, vivir prácticamente debajo de la tierra. Sin embargo, en algunos momentos del año logran sacar una parte de su cuerpo para que la luz lumínica del sol los toque y entre en contacto con su clorofila, y esto haga que la fotosíntesis sea posible. Entonces observen de que aquí está precisamente lo que nos va a hacer a nosotros contestar correctamente. Dice más abajo, otra característica singular del género Litops que ocurre todos los años es que renueva sus tejidos por completo. A comienzo de la primavera, su par de hojas comienza a arrugarse para ceder su reserva de nutrientes y de agua a dos hojas nuevas. Del mismo centro del par de hojas antiguas emergen otras dos hojas lustrosas y listas para tomar el relevo de las viejas. Entonces esto que está en este otro párrafo nos ayudó, ¿verdad? También a contestar una de las preguntas que ya nos hicieron. Sin embargo, ahorita lo que nos interesa fue lo que subrayé.
Entonces vamos nosotros a las imágenes y vamos a quedarnos con la que responde correctamente a la pregunta que nos están haciendo. Y entonces observen aquí en la imagen del inciso A, si bien por un lado está únicamente la parte a, a, estas dos hojas, ¿verdad? De los lithops, sin embargo, en algunas de ellas se observa más que simplemente la punta. Y entonces esto no fue lo que nosotros subrayamos, mucho menos lo que está en el inciso B. Entonces, en el caso del inciso C, entonces precisamente lo que subrayamos fue el hecho de que los lithops pues desarrollaron la habilidad de vivir prácticamente debajo de la tierra. Esto porque el sol es implacable en las zonas desérticas, pero también en las zonas semidesérticas. Y entonces en algunos momentos del año logran salir a flote estas dos hojas, ¿verdad? Que tienen una ventana translúcida en medio por donde los rayos solares logran incidir, y una vez que entran en contacto con la clorofila, pues esto permite la fotosíntesis, y así es precisamente como han sabido aquilatar los lithops las inclemencias del lugar en donde viven. Por lo tanto, el inciso C es el que responde correctamente a la pregunta número 29. Entonces, el inciso D, pues tampoco nos sirve como opción de respuesta correcta, ¿verdad? En este caso, únicamente nos quedamos con el inciso C. Entonces, vamos nosotros a borrar aquí lo que anotamos y vamos a continuar. Entonces, se trata precisamente de el inciso C, ¿cierto o no? Entonces, así es precisamente cómo funciona. Una vez que ya hicimos esto, vamos a continuar aquí con las siguientes preguntas. Entonces vamos a bajar en nuestro documento y dice más adelante. Entonces dice más adelante en nuestro documento. Entonces la pregunta número 30. Con base en la lectura es posible afirmar que Manuel Muñoz García, y entonces recuerden, lo que nosotros leímos fue una entrevista que pertenece a los géneros informativos, que se trata de transmitir una información de manera objetiva. Eso es lo que va a prevalecer en los géneros informativos. Sin embargo, en algunos momentos Manuel Muñoz García nos hace saber de que cuando viajó a esta zona en Sudáfrica fue capaz de observar a los lithops y quedó asombrado, ¿verdad? Tanto que ahora estas plantas que parecen piedras pues forman parte importante de su vida, que incluso por ello le gustan las zonas semidesérticas, ¿cierto o no? Entonces, si bien por un lado utilizó un lenguaje objetivo para transmitirnos su conocimiento acerca de este tipo de plantas, pues también en algunos momentos se valió del lenguaje figurado para hablarnos de la belleza, ¿verdad? De este tipo de plantas. Y entonces con esto vamos a contestar correctamente a la pregunta que nos están haciendo. Dice aquí, con base en la lectura es posible afirmar que Manuel, y dice el inciso A, únicamente expresa hechos acerca del cultivo de los lithops. Si bien por un lado hace esto, habla con un lenguaje netamente objetivo para transmitirnos su conocimiento, pues también no deja de lado pues de que le agradan mucho este tipo de plantas, de que pues por ello ha desarrollado esto de que le agradan las zonas semidesérticas, y entonces esto no nos puede servir como opción de respuesta correcta, porque deja de lado pues cuando nos habla de lo que le gusta a Manuel Muñoz García. Dice aquí, utiliza un lenguaje literal para transmitir información objetiva. Al tratarse de un género informativo, pues evidentemente lo hace, ¿verdad? Cuando nos está transmitiendo su conocimiento, lo hace de manera objetiva, pero no se limita únicamente a ello. También nos dice de que este tipo de plantas se han convertido en parte importante de su vida. Y observen lo que nos dicen en el inciso C.
Dice, ocupa el lenguaje figurado para transmitir la belleza de los litops. Evidentemente se trata de ello, ¿verdad? Estamos hablando de que esta es la opción de respuesta correcta cuando nos dice de que los litops no nos piden mucho y a cambio nos dan horas y horas de alegría. Ahí está este lenguaje figurado. Entonces por eso es de que a él le nació este gusto. Y ya nada más para descartar el inciso D, es un experto en cactáceas porque usa el lenguaje especializado. Entonces en este caso en la entrevista se limitó únicamente a hablarnos de los litops y lo hizo de manera objetiva. Sin embargo, en algunos momentos pues fuimos testigos de que este tipo de plantas lo dejaron asombrado y por lo tanto ahora forman parte importante de su vida. Por lo tanto, el inciso que responde correctamente al reactivo número 30 es el inciso C. Entonces, pues nada, chicos y chicas, entonces vamos a dejar el video del día de hoy hasta aquí y nos vemos en una próxima entrega. Que estén muy bien todas y todos.